Las 5:25 abrimos nuestro tiempo de tertulia. Uno de los temas, sin duda alguna, sigue siendo el ébola. Si realmente se está, bueno, pues estamos exagerando esta situación, cómo nos preocupa como ciudadanos realmente y cómo lo vemos, ¿no? Toda la importancia que se le está concediendo en todos los medios de comunicación mundial y cómo puede afectar esto también a nuestro país, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que el Reino Unido ya, bueno, pues el Ministerio de Exterior plantea ya precauciones especiales y se va a visitar España, ¿no? Vamos a ver si se está sobredimensionando o no este tema. Lo analizamos con Jesús Hernández. ¿Qué tal, Jesús? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Muy buenas gracias. tardes. Aquí estoy de nuevo. Gracias, Jesús. Pilar Aramburo, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, Pilar. buenas Gracias tardes, por acompañarnos encantada. de nuevo. José Javier Echeverría, ¿qué tal estás, José Javier? Bien, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Preocupado con el virus del ébola, con todas las noticias que nos llegan a cuentagotas, con todos los detalles en torno a la enfermedad, su contagio, las 80 y tantas personas que están siendo revisadas en los centros hospitalarios de Madrid? ¿Cómo lo ves, José Javier? Bueno, yo creo que este tema tiene como muchas aristas, ¿no? Como muchos puntos desde los que analizarlo. Respecto al riesgo, si lo comparamos con otras enfermedades, si estamos hablando de hepatitis, estamos hablando de malaria, parece ser que algún caso está volviendo a Europa, cosas de estas, yo creo que es una enfermedad que si no fuera por el miedo de la película aquella de Estallido, creo que era que le tenemos un poco especialmente miedo, si analizamos que es una enfermedad que solo se transmite en una fase muy determinada, es relativamente sencillo hacer un control en los países occidentales, ¿no? Porque, bueno, pues ya se corta muy rápido quién está en peligro y en qué momento deja de estar en peligro, y ya no hay riesgo de que esa persona pueda dar síntomas en días posteriores al proceso ese muy corto que tiene esta enfermedad. Por lo tanto, yo creo que es un tema, desde el punto de vista de la salud pública, del concepto general de la salud pública, yo creo que es una cuestión, yo diría, menor, ¿no? Menor. Tiene otras trascendencias de cómo se ha gestionado, la decisión de traer personas que tenían esta enfermedad aquí, si hubiera sido mejor el dinero que se gastó en traerlos, destinarlo en el lugar de origen. Tiene muchas otras versiones, pero desde el punto de vista del miedo que los españoles podamos vernos contagiados por esto, yo creo que es menor y muy inferior a cualquier otro peligro que nos con el que podamos convivir. Sí, ¿por qué abordamos de esta manera la enfermedad? Una enfermedad que viene de África, que llega a Europa, falta de información, errores que se han podido cometer, falta de formación quizá también. Y nosotros y los ciudadanos, ¿cómo estamos, no? ¿Cómo lo vemos, es un tema de la salud recurrente en el sentido de que cada X tiempo aparece una enfermedad que nadie conoce, que es peligrosísima, que nos puede llevar todos a la catástrofe. Y en ese sentido se habla de estas enfermedades. Yo recuerdo muy bien, os lo comentaba fuera de micrófono, cuando comenzó el tema del SIDA, los médicos se ocupaban un poco de qué había que hacer. Recuerdo en de un seminario que di a un grupo de médicos aquí en Navarra, que presentaba como elemento de entrenamiento un posible caso de un niño que estuviese infectado del SIDA en una escuela en un barrio de Pamplona. Y recuerdo que los médicos que asistieron a ese seminario se resistían a entender ese fenómeno. No lo querían aceptar. Y una semana o 15 días más tarde se dio ese mismo caso que yo consideraba hipotético para ¿sí? aquí, se dio en Estados Unidos, creo que era en Florida, con un gran despliegue de medios de comunicación. Bueno, y ahora me recuerda un poco una situación similar. Lo desconocido nos da miedo, y luego los medios de comunicación, que parece ser que necesitan espacios de llamar la atención para estar en el centro de atención de todos los ciudadanos, pues se encargan del resto. Yo creo que un poco en la línea de lo que decía Francisco Javier, estamos ante un fenómeno nuevo que da un poquito de miedo, pero que suele ser, como tantas veces, un elemento también de control de la población. No olvidemos ese aspecto.
Bueno, Pilar, ¿cómo ves? ¿Te preocupa realmente? ¿Crees que bueno, estamos actuando de una forma normal, que ha habido ciertas irresponsabilidades, que tienen que haber responsabilidades políticas, con la mirada, por ejemplo, en la ministra Ana Mato, tendría que dimitir o no? ¿Cómo se está portando también la clase política en este sentido? ¿Cómo lo ves? Sí que tendemos a magnificar este tipo de acontecimientos, como comenta Javier y comenta Jesús. Se magnifican por lo desconocido y porque la tendencia a cultivar el miedo pues es una tendencia, es que no sé por qué, pero tenemos una tendencia a cultivarlo. Entonces este es un elemento que en un momento como este pues crea inquietud social, los medios hacen mucho también porque esto crezca, eso es así. Y por otra parte, tengo la sensación de que en este momento ha habido protocolos que han cometido errores en algunos protocolos, en ese traslado al Alcorcón toda esa semana, tal, pues se aprenderá de alguna circunstancia semejante que se pueda presentar, pero desde luego es una enfermedad infecciosa que, como decía antes el doctor Barricarte, pues hay otras enfermedades infecciosas presentes en nuestra sociedad, más extendidas, muy graves también. La tuberculosis es una enfermedad muy grave por la que en los años 50 y 40 morían una población española en cantidades importantísimas y la tenemos presente. Hay enfermedades infecciosas entre nosotros, que en este momento con una enfermedad infecciosa que no hemos abordado por nueva, pero que tiene también, como comentaba Javier, un periodo de control importante y determinado. Y después parece que todas las circunstancias que se han analizado es de que no crea consecuencias negativas. Entonces, bueno, pues pienso que tenemos que abordarlo con más normalidad y no crear esta especie de alarma social enorme que desde luego puede volcar efectos importantísimos en todo, incluida la economía, incluida esto que decías del turismo, del que vive España, ¿verdad? Pero también de muchos elementos, de muchas cosas. Es que puede haber no sé, una animosidad en la gente para no aceptar cierto contacto en cuanto a alguien, no, estás coloradico, no tendrás fiebre, que es claro, oye, es peligroso, ¿no? O sea, el que tengamos en este momento, pues nos puede aislar, o sea, puede producir un fenómeno de aislamiento social, eso es tremendo. Sí. Entonces, bueno, veíamos los vecinos, por ejemplo, ¿no? de esta auxiliar de enfermería infectada, como veían con preocupación, ¿no? Vamos a ver, si os parece, en dos vídeos cómo está la situación en cuanto a la investigación, la situación del virus y también la reacción social que ha provocado en el entorno más próximo a la infectada. Lo vemos. La auxiliar entró y salió de la habitación de García Viejo en dos ocasiones. La primera para cambiarle el pañal, la segunda para recoger los restos biológicos tras la muerte del religioso. Este virus se elimina pues, por todas las secreciones orgánicas, se elimina por la orina, se elimina por la heces. Tuvo que ponerse y quitarse el traje de aislamiento, siguiendo rígidas medidas de seguridad. El mayor problema que puede tener una persona que se está retirando un traje es que toque algo contaminado y que luego se toque algo suyo propio que esté limpio. En alguno de estos momentos se produjo el contagio, por lo que Sanidad madrileña apunta a un posible error humano. Estamos haciendo todos los esfuerzos para escarbar y determinar no solo lo que ha ocurrido, sino todos los implicados. El día 30 de septiembre, la auxiliar asegura tener las primeras décimas de temperatura. 2 días después, continúa la fiebre, pero sin superar los 38,6. La mandan al centro de salud, aunque ya saben que ha tratado a un enfermo con ébola. El día 6 vuelve a comunicar su malestar y finalmente es ingresada en Alcorcón. Se confirma el positivo tras 6 días sin un tratamiento con las precauciones necesarias. Porque esta persona fue derivada a la atención primaria, luego a aislarse en su casa y finalmente a su hospital de referencia. La comunidad se defiende asegurando que no aislaron a la paciente al no presentar síntomas graves. La policía llega al edificio y así reaccionan quienes viven aquí. ¿Qué? Al saber que su vecina es la enfermera española contagiada de ébola. Ya sé quién es. Me lo acabo de enterar ahora. Nadie se había puesto en contacto con este vecindario de Alcorcón. Muy preocupado, sí. Porque claro, es una cosa muy seria y un desconocimiento total y absoluto. Es asombroso que nadie se haya puesto en contacto con nosotros. No saben cómo actuar. Darnos unas pautas de lo que tengamos que hacer. Hacen memoria de los últimos días. La vi un poco así como deteriorada o algo. E intentan recordar si han tenido contacto con ella. Ya no sabes en el ascenso. El miedo y el desconocimiento se apodera de los actos. Ya no sé ni cómo abrir la puerta.
Les preocupa que no se haya hecho una desinfección inmediata de las zonas comunes. Tendrían que estar ya aquí desinfectando el portal y todo lo que sea. Sanidad ha advertido que en las próximas horas llevarán a cabo tareas de limpieza. La preocupación llega hasta Becerreá, en Lugo, el pueblo de la enfermera. Su madre ha hablado con ella. Me dijo que parece que se encontraba mejor. Al igual que sus vecinos, no se esperaba que la noticia fuera tan cercana. Bueno, esa ha sido la reacción. Hemos sabido también que la propia afectada ha concedido algunas entrevistas a algún otro medio de comunicación y bueno, pues parece ser que mejora, ¿no? Que es lo que nos preocupa desde luego a todos. ¿Cómo puede afectar? Hablemos del turismo, ¿no? Vamos a hacer una hipotética situación, ¿no? de futuro. ¿Creéis que realmente esto puede dar una muy mala imagen de España, independientemente de que bueno, pues la sanidad pública española sea valorada de forma muy positiva? ¿Creéis realmente que puede haber menos turistas, personas que sientan miedo de venir a nuestro país? A ver, nosotros tenemos que entender que el turismo es un producto más que está en el mercado mundial. Entonces, y hay competencia entre diferentes destinos turísticos. Tenemos pues, la zona del Magreb, con la primavera árabe, pues se vio perjudicada y benefició a España o benefició a Italia o a Francia. Entonces, todos aquellos operadores, destinos turísticos que en un momento dado estén compitiendo con España, lo van a utilizar, van a promocionar lo suyo atacando a su competencia. Entonces, bueno, yo creo que en este sentido lo tienen bastante fácil porque a veces igual estamos hablando de que hay exceso de información, pero yo creo que este es uno de los temas que más información hemos recibido y yo creo que más tranquilidad hay, en el sentido de que hemos recibido muchísima información, se ha explicado cuál es el proceso vírico, cómo funciona, qué peligros hay, los plazos de contacto, cómo se transmite. Entonces, yo creo que España, o los españoles, por decirlo de alguna manera, estamos más tranquilos que si esta noticia se recibe fuera de España. Y me imagino que entenderemos al revés, es decir, si esta noticia nos dicen que en Marruecos hay un brote de ébola, pues seguramente si yo estoy pensando hacer un viaje a Marruecos, como no sé ni dónde está, ni qué zona está afectada, ni cuántas personas están implicadas, pues seguramente me lo plantearía y habrá mucha gente que se lo plantee, ¿no? ¿Económicamente realmente creéis que puede afectar o que bueno, si efectivamente se supera esta situación con bueno, pues la buena salud, esperemos, de la persona afectada, se olvidará este asunto y continuarán, bueno, pues en principio las previsiones en positivo económicas? ¿Puede llegar a afectar? Yo creo ¿Puede que marcar no. tanto? Yo creo que no, porque ¿a dónde van a ir además los turistas? A la zona del Mediterráneo no pueden ir a ningún sitio porque... Iberia y compañías parecidas bajaron 6 puntos en la cotización de bolsa durante la mañana de ayer. Es decir, que la bolsa es un aspecto que es muy sensible a todo este tipo de noticias. Sí, pero marca muy bien la fiebre en un momento determinado, digamos. Pero ¿a dónde van a ir? Si la zona del Mediterráneo es mucho más peligrosa que la de España. Quizá precisamente lo que tú mencionabas hace poco, están todos en guerra, están todas en situaciones de revolución, están amenazadas por estados que se crean a sí mismos, como el Estado Islámico, etcétera, etcétera. En México no podemos ir tampoco porque allí parece ser que te cogen en la calle y te pegan un tiro y te dejan allí en una... En fin, es decir, son cuestiones... Yo lo que creo que este caso, como otros tantos, la reflexión tiene que ser un poquito a un nivel un poco más abstracto. Yo creo que tenemos que tener en cuenta que vivimos en una sociedad, en un mundo globalizado, y la globalización afecta a todo, también a la salud y también a la enfermedad. Y aquí es donde quizá haría falta una reflexión. ¿Qué pasa? Que tiene que ocurrir alguna cosa así en estos países de África o de otros sitios para que nos demos cuenta que existen, cuando en realidad tanto las economías como también la salud, los viajes, la movilidad, todo eso hace que este mundo que tenemos esté conexionado
absolutamente en todo. Lo que no puede ser es que nosotros nos abstraigamos en el sentido de encerrarnos en nuestro mundo como si el otro mundo no existiera, como lo hacemos, por ejemplo, en algunos aspectos de la economía mundial. Que en ese sentido algún aspecto positivo podrá aparecer, es decir, que haya un mayor interés por apoyar a África, a los países del denominado tercer mundo, lo ha comentado, lo ha pedido, lo ha reclamado el presidente de los Estados Unidos, ¿no? ¿Creéis realmente que pues hay otra dirección en ese sentido, otra mirada a África, que puede haber alguna consecuencia que no sea negativa? Pues vamos a necesitar hacer un ejercicio de solidaridad mayor respecto de África. O sea, es que parece mentira que siendo como es la aldea global todo este mundo, sin embargo, respecto de África tenemos una situación de despego en muchísimas cosas que realmente podríamos colaborar en resolver. Y en ese sentido, bueno, han sido el avanzadilla, han sido los misioneros, ahí está el efecto del ébola en las primeras personas occidentales, ha sido en los misioneros, pero realmente en el conjunto de Europa lo que tiene que haber es una reacción de mejorar los sistemas de apoyo a África, como siempre se está planteando, pero nunca se ejecuta suficientemente, y por otro lado, sistemas de salud correctos. Yo creo que en España tenemos uno de los mejores sistemas de salud, sistema público importante, con unas redes muy bien organizadas. Lo que pasa es que en casos de estos, los protocolos no sirven del sistema de ir de la atención primaria al hospital de referencia, sino precisamente cuando hay una infección, lo que hay que tener es un centro de infecciosos para poder ahí atender directamente. No sé si eso produciría un colapso impresionante o qué, no sé, todo esto yo ignoro por completo y no quiero analizar lo que no puedo. ¿Y judicialmente qué puede pasar, no? Porque la Fiscalía de Madrid abre diligencias por este caso de contagio. ¿En qué puede derivar, José Javier? Yo, yendo a una reflexión un poco más, y ya metiéndome con los medios de comunicación, aprovechando que estamos aquí en la televisión, estamos, no sé si está acuñado, pero lo acuño yo aquí directamente, ante el síndrome del niño que se cae al pozo. Eso es lo que ha ocurrido aquí. Es decir, ¿cuántas personas mueren de disentería o de gripe en África? Millones. Estamos hablando de millones. ¿Cómo una cámara de televisión o un fotógrafo es capaz de fotografiar eso? No es capaz de fotografiar eso. Sin embargo, cuando se cae un niño a un pozo, es decir, todos los focos se centran en eso. Entonces, los medios de comunicación tienen el instrumento para llegar a la sociedad. Ya estaban muriendo gente de ébola. Es decir, ¿cuándo realmente trasciende? Cuando misioneros o personas cooperadores internacionales que están en África se ven infectados. ¿Cuál es la respuesta de Occidente? No es la globalización, no, es sacarlos de allí. Yo, que siempre he respetado a los misioneros y hay que estar en el pellejo que da cada uno, yo me llevé una desilusión muy grande cuando esas personas tan altruistas, la imagen es sacarme de aquí, lo rescatamos y a sus compañeros que no eran españoles se les dejó morir allí. Eso es, o sea, vamos a salvar al niño que está en el pozo, pero nos vamos a olvidar de todo lo que ocurre alrededor del pozo. Y al final se va a quedar en eso. Y si añadimos que cada vez que hay un tema de estos, que hay un foco en un aspecto relacionado con la salud, siempre tenemos la sospecha de la repercusión económica en farmacéuticas que va a tener la solución a ese problema, porque de repente se foca todo, adquiere tal repercusión que la siguiente decisión es un político de turno, que sí que debería dimitir, porque automáticamente sin tomar ninguna prevención decide traerse al problema aquí, sin que se hubieran tomado las medidas, sin saber si estábamos preparados para recibir a esas dos personas enfermas. Se decide traer aquí porque como el foco estaba ahí, en esos dos misioneros, se toma la decisión. Se toman decisiones, gastos farmacéuticos, ahora se está permitiendo algo que normalmente no se permite, y es, hasta que no se lleva un proceso con determinados medicamentos, no se permite utilizar en humanos.
Sin embargo, aquí estamos haciendo la vista gorda por ese foco en ese punto concreto, que igual no es la solución real al problema que existe en África, que es mucho más amplio, que 3.000 muertos por ébola estamos hablando, cuando por otras enfermedades hablamos de millones todos los años. Sí, Jesús. Sí, dos consecuencias positivas creo yo que tiene esto. Primero, que el mundo está conectado en todos los ámbitos y por tanto también el de la enfermedad, por tanto tendremos que atender a esas poblaciones. Y segundo, la investigación, que es un poquito bochornoso que no se haga investigación y que nos sorprendan algunas cosas. En otros países en este tema han reaccionado mucho más rápidamente que nosotros. Tenemos que volver a estar en la primera línea de la investigación, también médica. Tenemos los medios para ello y creo que los recortes aquí son un disparate absoluto. Esa es la clave, sí. Y hace poco salía una noticia que hay personas que están, que tienen hepatitis, no sé cuál es la C, la que es más grave, y por el costo del tratamiento no se les está dando el tratamiento. Insisto, Así es, un tema que desde luego también queremos traer. Esta noticia hay que encajarla con otras decisiones que son totalmente contradictorias con lo que se está haciendo, con lo que se está gastando, con la prioridad que se le está dando. Bueno, veremos a ver si tiene alguna consecuencia positiva todo esto. Y por cierto, ya introduciendo otro elemento, ¿no? También la repercusión en las redes sociales y la capacidad que tiene, bueno, pues muchos ciudadanos de hacer ciertas bromas con el tema del ébola, ¿no? Porque yo creo que nos llegan a todos WhatsApps o algunos mensajes que realmente, bueno, pues despiertan la imaginación de muchísimas personas, ¿no? Tomando, bueno, pues quizá con una sonrisa esta situación, ¿no, Pilar? Bueno, preocupante, sin duda. Además de aprender, como comenta Jesús, de estos hechos, pues por investigación, por otras vías, yo creo que tenemos que mirar hacia nosotros mismos y remover un poquito nuestra escala de valores a donde la tenemos, porque la tenemos que tener mejor colocada. O sea, hay que procurar valorar más lo que significa este mundo, esta sociedad y lo que podemos aportar a ella. Y bueno, pues aparte de broma pesada, aparte de lo que ha levantado lo del perro, aparte de lo que ha levantado, me da la impresión de que tiene que haber una preocupación mayor por lo que significa el sufrimiento del otro y el sufrimiento de un país. Y allí hay sufrimiento enorme y aquí vivimos en una situación tan cómoda que realmente esto es lo que nos tiene que producir escándalo. Bueno, nos quedamos con estos valores que hemos podido aportar hoy en el programa. Por supuesto, también hablábamos del perro, de todo lo que la campaña, ¿no?, que se puso en marcha rápidamente por el sacrificio del perro, que por cierto ya ha sido sacrificado. Bueno, pues, saber si era necesario. Pues también ahí surgen algunas dudas, ¿no?, si realmente Excalibur tenía que haber muerto o no. Bueno, pues surgen muchas dudas, iremos poco a poco tratando de conocer un poquito más acerca de este asunto tan desconocido en nuestro país. José Javier Echeverría, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias Pilar Aramburu y Jesús Hernández. Hasta pronto, espero. Gracias a los tres. Bueno, y a ustedes les espero enseguida. Después de una breve pausa vamos a hablar con Sergio del Molino, el autor de este libro, Lo que a nadie le importa, periodista madrileño afincado en Zaragoza, que nos va a contar la historia de esta obra, muy centrada en la vida de su abuelo y en el marco de la Guerra Civil Española. Enseguida estamos con él.